Ok, bueno, la grabación ha sido iniciada oficialmente, entonces darles la bienvenida a este espacio, agradecerles por el cumplimiento y la participación. Espero que todos se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Chicos, como les decía el día de ayer, la idea es hacer una pequeña retroalimentación de las actividades realizadas con antelación, enfocadas a la actividad siguiente de la guía de ejecución. Aquí les estoy compartiendo el material de la guía. Veníamos de la actividad 3312 y 3313, en donde respectivamente primero debíamos identificar o reconocer la tornillería que se encuentra alojada en los equipos de cómputo, para ser más precisos, las que se utilizan en los equipos de torre. Y luego de esto, se trataba de realizar una descripción a nivel de características, a nivel conceptual, sobre la apropiación que ustedes tienen respecto a los componentes principales del equipo de cómputo. Por último, seleccionaban uno de estos y nos contaban un poco más acerca de la evolución tecnológica, o sea, actualmente el equipo, el componente, digamos que sus últimos modelos, qué características tiene, cómo evoluciona frente a los modelos anteriores. Entonces, he recibido ya varias entregas. Recuerden que lo pueden hacer en imágenes, en video, en PowerPoint, en la herramienta que ustedes consideren. De todas maneras, pues sí recordarles que aún faltan algunos compañeros por hacer la entrega de la actividad. Entonces la recomendación, chicos, es no dejar para última hora todo porque se les va a acumular. A partir de junio, pues ya deben ustedes dedicarse netamente a lo correspondiente a la etapa productiva, y pues es difícil estar atendiendo prácticamente tres cosas al tiempo. Bueno, chicos, voy a iniciar entonces explicando la actividad de hoy. Por favor, si alguien requiere participar, haga uso del botón que aparece allí en el Meet, el botón de levantar la mano para cederle la palabra, para que no vayamos a tener allí de pronto interrupciones cuando hablan varios al tiempo. Nos situamos entonces en la actividad 3314, actividad que, resuelta las anteriores, pues me permite comprender un poco más a fondo el funcionamiento del equipo y el reconocimiento de sus partes. Teniendo esto en cuenta, se plantea en esta actividad realizar un proceso de ensamble teniendo en cuenta la secuencia que nos brinda el programa IT Essentials de Cisco. Recordemos que Cisco es una entidad que, digamos, si bien tiene una área o una dependencia que se encarga del diseño de productos para soluciones tecnológicas, especialmente las de red, pues también tiene un área académica que se conoce como NetAcad, donde se ofrecen cursos sobre su propia tecnología y a nivel general sobre temas importantes como ciberseguridad, el manejo de Linux, entre otras aplicaciones. Para este caso, se ha extraído desde uno de los cursos de Cisco, el espacio del simulador. Básicamente es donde se realiza un test virtual para hacer este proceso de ensamble. La idea es que hagamos el reconocimiento del mismo y aprendamos a hacer el ensamble a nivel secuencial y reconocer estos componentes. Entonces, son aplicaciones que se han venido utilizando, digamos, al pasar del tiempo, Cisco las ha venido actualizando. Sin embargo, pues se convirtieron en esenciales o una importante herramienta de trabajo, pues para las condiciones actuales de pandemia, que nos permiten, digamos que reunirnos en torno a un equipo virtual y poder hacer un reconocimiento de los mismos y un correcto ensamble. Entonces, primero yo les voy a mostrar cómo se va a utilizar el simulador, cómo lo vamos a abrir, porque tuvo unos cambios respecto a la manera en que se utilizaba en años anteriores, debido a que era una aplicación, simplemente yo la ejecutaba en el equipo, pero me pedía la instalación del Adobe Flash. Y resulta que el Flash pues dejó de estar disponible en enero de este año, como ya les había contado. Entonces, basados en eso, hubo que revisar el repositorio de Cisco, y allí nos encontramos con un material que también es tipo Flash, pero ese permite abrirlo desde navegador. Entonces, digamos que la solución del problema fue abrirlo desde un Google Chrome portable que ya venía con el Adobe pues allí instalado, una versión antigua más bien del navegador que se me permite trabajar de esa forma.
Yo les voy a dejar el enlace por el grupo para descargar los archivos necesarios para este proceso. Entonces les voy a indicar. Permítanme, les comparto la pantalla completa. Ok. Bueno, entonces, inicialmente vamos a necesitar, digamos, descomprimir aquí un archivo que yo les comparto, que se va a llamar Cisco IT Essentials, la versión desktop, porque hay una versión también para portátil que estaremos revisando más adelante. La van a descomprimir, van a ingresar a la carpeta y aquí lo importante es este archivo que aparece como index. Dentro de este archivo, nosotros lo ideal no es darle doble clic pues para tratar de abrirlo con el navegador por defecto, sino que nos vamos a ir en la parte superior, aquí a la ruta donde están alojados estos archivos. Recuerden que aquí nos indica específicamente en qué unidad y en qué carpetas están los archivos que yo estoy observando aquí en el espacio de trabajo. Me voy a ir hasta acá al final y voy a presionar la tecla Alt 92 para escribir un contraslash o barra invertida. Si el equipo de ustedes pues tiene allí de forma visible la barra del teclado, pues van a hacer la combinación de teclas para generarla desde allí. Pues en mi caso no aparece de esa forma, así que lo hago con el código se llama código ASCII, es de, digamos, de las combinaciones que se realizan con Alt. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir o aquí inmediatamente nos aparece un listado que básicamente son los mismos archivos que yo estoy observando en la carpeta. Yo me voy a desplazar con las flechas, me voy a desplazar hasta donde dice index. Puedo escribir de forma manual o simplemente me desplazo, pero nunca lo selecciono con el mouse, porque si lo hago, lo más probable es que se vaya a ejecutar esa aplicación, o sea, que se vaya a abrir inmediatamente. Entonces simplemente lo selecciono, index, voy a la ruta, y le damos copiar. Luego, en otro archivo que les estaré compartiendo allí, que es el Google Chrome portable, yo lo voy a iniciar. Cerramos por aquí esto de establecer como predeterminado. Y simplemente yo voy a pegar toda esa ruta acá directo. Inmediatamente se va a abrir entonces allí el simulador. Son pasos, digamos que son muy simples, lo que pasa es que pues es extenso el descargar el archivo, descomprimir, luego descargar la versión portable, luego abrirlo de esa forma, pero es como de las pocas maneras que nos permite hacerlo ahora que pues ya no contamos con el aplicativo del Adobe Flash en los equipos de cómputo, teniendo en cuenta que no se vaya a lanzar una actualización y elimine esta posibilidad porque pues es lo más probable allí que pueda suceder. Bueno, habiendo dejado esto claro, ya centrándonos en lo que corresponde al simulador, él está en inglés, pero pues no vamos a necesitar como tal una traducción, no es tan necesario como, digamos, para operar el simulador que yo pues tenga una traducción al español del programa. Cuando le damos apertura, él nos da una bienvenida y básicamente es un recorrido por la aplicación. Un recorrido que pues si le voy a dar aquí cada flechita me va a indicar qué significa cada uno de los módulos que nos encontramos allí. Básicamente a la izquierda tenemos una serie de bloques. En el primero es el de aprendizaje, luego tenemos una prueba tipo test y lo que corresponde a explorar básicamente es cómo estaba unido al curso, pues me permite consultar otros recursos del curso de Cisco. Vamos a darle el siguiente. Aquí básicamente pues nos describe que desde esta parte, se dice como layer o como una pestaña, desde allí pues voy a tener la posibilidad de revisar cada uno de estos componentes y hacer lo correspondiente, lo que se indica aquí en el apartado textual. Él me va a dar como las instrucciones de qué es lo que yo debo ir haciendo. Sin embargo, es muy intuitivo y ya lo vamos a ver. En la parte inferior me aparece un listado de componentes que yo voy a utilizar en el proceso del ensamble. Luego, en este cuadro, pues donde está el chasis, es la parte central o parte área de trabajo del simulador. Puedo hacer una revisión de los componentes.
Y vamos a iniciar desde el primer ítem, que es Power Supply, básicamente la fuente de poder. Si cuando ustedes vayan a iniciar, pues no es necesario que hagan ese recorrido de nuevo, sino que inmediatamente le dan en Skip. Listo, aquí se ha iniciado entonces el proceso. Estoy ubicado en la parte de aprendizaje y vamos a trabajar inicialmente con la fuente de poder. Alguien que me diga, por favor, cuál es la función de la fuente de poder en el equipo. Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Si alguien de forma voluntaria da la respuesta y se equivoca, pues no va a tener una puntuación negativa. Y si la da pues de forma correcta, va a tener sus puntos ahí que le ayudan en el quiz. Si por lo contrario yo le pregunto a alguien y ya ahí sí se equivoca, pues ahí va a tener una disminución para el quiz y le va a tocar esforzarse un poquito más. Entonces, la idea es que participemos y no solamente estemos allí como observadores. Bueno, entonces por aquí levantó la mano Carlos. Tiene la palabra. La fuente de poder es la que se encarga de repartir la energía para todo el computador. Sí, señor, es correcto. Básicamente, como su nombre lo indica, pues la fuente es de donde se genera, de donde se reparte. Pues realmente, digamos que si nos vamos a términos muy técnicos, pues no es que la genere, porque pues una fuente de poder no es un generador de energía, pero en términos de dónde el equipo toma su energía, pues por eso se determina como fuente, como la posición inicial de donde se empieza a distribuir la energía en el equipo de cómputo y tiene una serie de voltajes. Estos voltajes son regulados a través de cada uno de los conectores que maneja. Por eso nosotros identificamos o podemos allí observar una serie de cables que aparecen, permítame por acá, cada uno de estos cables nos indica un voltaje de trabajo. Entonces, no significa que cada uno, digamos, que tenga función idéntica, por eso incluso el color es allí para su reconocimiento. Gracias, Carlos. Vamos a continuar entonces acá. Lo que vamos a hacer es presionar, o sea, voy a dejar sostenido el clic y mire que aquí se me va a iluminar dónde debe de ir. Entonces me desplazo allí y lo suelto. Luego tenemos aquí los botones de control. Yo empiezo a girar el elemento y cuando esté en la posición correcta yo le doy la flecha hacia abajo. Aquí yo la debo fijar. Él tiene un espacio para, desde el propio chasis para tener fijo lo que sería la fuente de poder. Algunos se confunden con los tornillos de aquí de los laterales, de las tapas laterales, porque pues van a quitar la tapa, pero quitan el tornillo de la fuente y si los quitan todos, pues obviamente por la gravedad, pues la fuente va a terminar cayéndose allí y si llega a golpear un elemento dentro del equipo, pues puede generar un daño. Bueno, sitúo aquí los tornillos y listo nuestro primer paso. Paso 2, tenemos entonces aquí lo que sería la motherboard, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de esa motherboard, chicos? ¿Qué es la tarjeta madre en el equipo? ¿Para qué me sirve? Manuela Ortiz, ¿qué nos dice al respecto? De la tarjeta madre. Sí, ¿cuál es el La, propósito de la tarjeta en el equipo? ¿O qué es? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Una característica? pues, es un circuito que permite la integración de los componentes de una computadora. Ok, gracias. Por aquí alguien había levantado la mano. Gracias, Manuela. Creo que Anderson. Sí, es lo que dijo Manuela, sirve para sostener los componentes de un computador. Ok, gracias. Sí, ambos están en lo cierto. Básicamente, desde allí, pues desde la tarjeta madre se permite una interacción entre los componentes, ¿sí? Porque yo aquí, como ustedes lo observan en la gráfica, pues tengo componentes individuales. Tengo que la tarjeta, perdón, tengo que la RAM, tengo que el procesador, tengo un fan, un ventilador, tengo por aquí hay otros elementos. Entonces, todo esto es uno solo, ¿sí? Es un componente que no realizaría, digamos, de forma individual
un trabajo que yo requiero. O sea, yo no puedo decir que con solo el procesador voy a hacer una actividad o con solo un elemento de los que aquí están listados. Entonces, es la tarjeta madre quien integra cada uno de estos componentes. Bueno, entonces aquí en el listado aquí de la parte izquierda, básicamente nos indica que debemos tener aquí, para probar este bloquecito o este módulo, pues tener que hacer unas conexiones allí. En este momento en el área de trabajo se encuentra la motherboard sola, ¿sí? Sobre una superficie que debe ser dieléctrica. ¿Qué quiere decir esto? No puede ser una mesa allí metálica, no podemos tener, así la mesa sea, digamos, de plástico o de madera, no podemos tener algún elemento metálico que genere contacto aquí, porque probablemente se puede generar un corto. Toda vez que estos elementos que aparecen aquí en color oscurito, esos elementos se conocen como condensadores o capacitores. Funcionan similar a una pila porque almacenan allí carga, pero pues no lo hacen de forma prolongada. Sin embargo, en un momento de un desensamble, que yo quito pues el componente del equipo, lo sitúo en otro lado y empiezo a trabajar con él, allí todavía puede permanecer cargado. De ahí la importancia que cuando yo voy a desensamblar, yo debo desconectar el equipo del toma de corriente y adicional, cuando ya esté desconectado, yo presiono el botón de encendido del computador. ¿Esto para qué? Porque los componentes van a intentar tomar la energía de trabajo, la energía que necesitan para trabajar, y como por obvias razones no la hay porque está desconectado, entonces lo va a tomar de los condensadores, de la carga que está ahí temporal. Es una carga muy bajita. Por eso el equipo no, pues, ni siquiera va, digamos, pues como a dar atisbos de encendido. En algunos casos, pues de pronto alcanza como para medio mover el ventilador y que se prenda un LED, pero de resto, pues no es que el equipo se vaya a prolongar allí encendido con solo la carga que conserva el condensador. Sin embargo, es muy importante porque esa carga sí es suficiente para generar un cortocircuito por una mala manipulación, un contacto entre algunas pistas electrónicas donde no debería estar circulando la corriente. Bueno, teniendo eso claro, entonces aquí lo que vamos a hacer es arrastrar en primer lugar lo que sería el procesador. Lo vamos a ubicar aquí en el socket de la tarjeta madre. Estos procesadores tienen un modo de conexión. Si bien él es cuadrado y pues a simple vista uno podría conectarlo pues en la posición que fuera, realmente aquí desde la conexión de la tarjeta madre, por aquí se puede observar unos pequeños cuadritos negros. Eso es un plástico. Básicamente sirve como un medio para fijar el procesador, no para asegurar, pero sí lo fija, lo sitúa allí. Y lo mismo nos encontramos acá en el procesador. Tenemos unas hendiduras en ambos lados. Y adicional, por aquí en esta esquinita, hay una especie de triángulo que pues resalta allí y debe de coincidir con esta esquina. Aquí de pronto en la motherboard se ve muy pequeño, pero aquí también existe un triangulito de estas mismas características. Yo lo debo hacer coincidir. Entonces lo voy a girar. Cuando esté alineado, pues observen aquí, quedan digamos, los cuadritos negros aquí, que eso es plástico, pues quedan fijos en el espacio de las hendiduras que tiene el procesador. Pero ya en ese momento yo solamente lo he posicionado, ¿sí? No lo he asegurado. Entonces debo de bajar aquí este primer seguro y luego el segundo. Listo, tenemos entonces allí el procesador. Terminando de ensamblar el procesador, vamos a situar entonces su ventilador. A ver si nos permite. Bueno, creo que hay que hacerlo. Ah, ya, ok. Este simulador tiene aquí una segunda opción. Nos dice primero, vamos a fijar el procesador. Ya lo tenemos allí, pero este tiene lo que sería el componente de la pasta térmica. Es muy importante porque esta superficie del procesador es metálica y la superficie, vamos a observarlo acá, de contacto de este ventilador o fan CPU es también metálica. ¿Cuál es el propósito de que estos elementos sean así? Bueno, resulta que el procesador digamos, aumenta su temperatura en gran medida cuando yo estoy trabajando con él, así sean trabajos sencillos, porque es un elemento que es un integrado, es un circuito integrado, que al estar haciendo muchas operaciones lógicas, o sea, de cálculo, él va a empezar, sus componentes van a empezar a elevar la temperatura. Y la única forma de bajarla allí es que, digamos, transfiera ese calor a otro elemento, en este caso, este disipador, y desde allí, con su ventilador, podamos extraer ese exceso de temperatura hacia la torre como tal. Y el segundo ventilador que se encuentra en la parte
en la parte anterior de la torre, pues nos va a servir para extraer ese aire caliente, para llevarlo hacia afuera. Lo ideal sería poder tener un montaje con dos ventiladores, porque uno me extrae el aire caliente de la torre y el otro pues debería estar inyectando aire fresco al ambiente. Entonces sería como lo ideal. Sin embargo, la mayoría de equipos vienen solo con un extractor y el ventilador que se encuentra fijado en el procesador. Aquí nos encontramos nosotros como una especie de aspas, ¿sí? Esto que observamos aquí no es el ventilador, sino que son unas aspas metálicas. Básicamente son unas paredes entre las cuales el calor se va fijando y es más fácil extraerlo de esa forma, porque tenemos más superficie para que se transfiera la temperatura y de esa forma es más eficiente poder extraerla del procesador. Sin embargo, las superficies con el solo contacto, pues digamos, no es suficiente para que se transfiera la mayor parte de calor o de temperatura. Entonces, para eso existe la pasta térmica. Básicamente es un componente casi líquido, es una textura cremosa que yo lo debo situar en la parte superior, digamos de una manera generosa, pero sin exagerar, porque han habido casos donde la pasta pues, se observa por fuera de la parte metálica del procesador y debe estar solo en esta superficie metálica del cuadrito. Sí, de manera generosa, pero sin exagerar. Luego de esto posicionamos ahora sí el ventilador. Él tiene acá unos seguros plásticos. Básicamente yo debo presionar para que fijar pues el elemento que quede sincronizado con los espacios o los huequitos que trae para los tornillos. Yo lo presiono y lo giro, ¿sí? Para que él quede ajustado. Y luego lo que voy a hacer es que el conector del ventilador lo voy a situar en el espacio correspondiente. Esto es muy importante y de pronto puede sonar gracioso, pero muchas veces conectan el ventilador, el extractor que va allí en la superficie del procesador, pero no lo conectan. Y resulta que allí es como si no estuviera. Porque como les decía, hay un contacto y una transferencia allí de temperatura, pero es mínima cuando el ventilador no está operando. Y tenemos el riesgo de que el equipo se nos vaya a reiniciar o se vaya a apagar en un momento dado cuando supere los valores de temperatura de trabajo. Y pues ya si de pronto el equipo no tiene las protecciones de temperatura activas, que básicamente lo que hace es apagar el equipo cuando se supera esos valores, pues podemos estar hablando que el equipo puede sufrir un daño permanente en su procesador o en otro componente. Bueno, entonces, situado ya el componente, vamos a continuar leyendo por acá. Dice pasta térmica, dice CPU FAM, el ventilador, y ahora yo debo insertar los módulos de memoria RAM. Para esta simulación son dos. Pues aquí en la parte derecha tenemos por aquí los conectores. Allí en esta simulación aparecen de color azul. Mismo proceso, siempre yo debo de alinear el espacio de conexión con las ranuras para asegurar de cada componente. Es cuestión de primero revisar y no correr, digamos, a tomar un elemento y querer llevarlo de una de donde yo creo que va y luego hacerle una fuerza, una presión, digamos que más de lo que debería, porque recuerden que cada componente encaja en su espacio de una manera concreta, ¿sí? Yo no debo de hacer una fuerza extrema para fijar un elemento de estos allí. Y tampoco para extraerlo. O sea, todo tiene, digamos, un funcionamiento muy técnico y muy práctico. Entonces, en ese sentido, yo no debo hacerlo de esa forma. Situada la ranura con este espacio, yo voy a proceder a insertar. ¿Qué pasa con el tipo de las tecnologías de memoria? Resulta que conforme fueron avanzando, existen varias presentaciones o varios factores de forma, ¿sí? Donde las puedo encontrar más pequeñas, de pronto que estos chips estén encima de este, entonces es más pequeña la longitud, pero un poquito más alargada. Sin embargo, para mí lo importante es la ranura que tiene de inserción. Algunos la tienen en un lado, otros por acá a este lado, este la trae en el centro. Esto depende de la tecnología. Por eso es muy importante la compatibilidad de los elementos. Que yo revise si un componente es compatible o no con otro. Yo no puedo llegar y decir, voy a comprar una tarjeta madre. Bueno, tengo un presupuesto de 350.000. Esta me pareció bonita, adicional a ello, pues tiene los conectores que necesito,
tiene 4 espacios para memoria RAM, tiene 4 espacios para disco duro, bueno, mejor dicho, como yo la buscaba, listo, la compro. Tengo tanto presupuesto, no sé, 200.000 pesos para otros componentes y yo no puedo pretender disminuir, digamos, el gasto o sea, sin tener en cuenta la compatibilidad. Entonces yo digo, bueno, voy a comprarme 2 módulos de memoria RAM, pero los más baratos, o sea, lo que más barato encuentro. Y generalmente, pues lo más barato va a ser una tecnología que es antigua. Y si yo compré una tarjeta madre actual, pues no voy a tener la posibilidad de conectar esos módulos de memoria RAM allí. Entonces ahí me voy a encontrar con la sorpresa que cuando lo vaya a querer fijar, estos módulos, estos bloquecitos de acá, este espacio o ranura, no van a encajar. Y no existen pues adaptadores que yo diga, es que le voy a poner un adaptador a la memoria para que ya esta ranurita me quede acá. Esa parte no existe. Entonces, para que tengamos presente que es muy importante revisar la ficha técnica de los componentes para estar seguros que son compatibles y no llevarnos allí una sorpresa. Bueno, le vamos a dar aquí y los vamos a fijar. Aquí se nos ilumina, yo toco uno acá y toco el otro acá. Miren que aquí ya nos quedan asegurados. Repetimos el proceso con la RAM, con el segundo módulo. Puede funcionar con uno, este primer módulo puede ser de 1 GB, de 2 GB, entonces allí no vamos a tener problema en un equipo pues que solo tenga un bloquecito de memoria RAM. Que trabaja más eficiente 2 memorias en cuanto a que aumenta su capacidad y si tiene la tarjeta madre soporte para tecnología de doble banda, pues va a trabajar mucho mejor porque ambos módulos de ambos módulos de memoria RAM, pues van a estar trabajando en sincronía como si fueran una autopista de 2 carriles, ¿sí? Vamos a tener allí pues una conexión de doble canal. Vamos a asegurarlo. Listo, ya nos ha quedado allí fijo. Bueno, aquí entonces al final nos dice, nos menciona la motherboard y es que lo que les decía, en este momento estamos trabajando solo con la tarjeta madre sobre el área de trabajo. ¿Por qué se hace esto? Bueno, generalmente se trata de ensamblarla allí mismo y luego pasarla al equipo porque algunas torres tienen, digamos, unos diseños que no me permiten interactuar de una forma adecuada con la tarjeta madre cuando ya está posicionada dentro del chasis. Y en ocasiones, pues, es difícil poner que el ventilador, que la memoria, porque resulta que la fuente de poder me queda aquí sobre la tarjeta. Entonces son una serie de inconvenientes que se pueden presentar dependiendo del tipo de torre en el que yo esté trabajando. Recordemos que hay torres mini, hay torres micro, hay torres que son, pues, digamos que el tamaño que se conoce como normal, o sea, el común, el que yo encuentro, pues, en las torres de oficina, en las torres de los equipos de las instituciones educativas, en nuestras casas, digamos que las más tradicionales. Vendrían a ser los factores de forma ATX. Y existen otras cajas que pueden llegar a ser casi que el doble de estos chasis, o sea, son muy grandes, y pues allí lógicamente se dedican pues a servidores o a trabajos ya muy puntuales donde necesito muchos componentes. Si hablamos ya de equipos especializados para diseño, de programadores, para producciones de video, de audio, etcétera, donde se necesita mucha potencia. Entonces le vamos a dar clic en instalar. Miren cómo se desplaza la tarjeta madre hacia el chasis. Ya aparece aquí el chasis en la mesa de trabajo. Y es cuestión de alinearlo. En la parte izquierda en este momento observamos lo que son los conectores. Vamos a revisarlo desde acá. En la parte inferior identificamos las pistas que les decía que pueden hacer contacto sobre el espacio eléctrico y puede generar un cortocircuito. Esta es la vista superior y esta es la vista lateral donde observamos los conectores, ¿sí? Conectores para teclado y mouse. Tenemos un puerto serial, un puerto paralelo, un puerto VGA, tenemos un firewall port, un puerto de Ethernet. Algunos de esos puertos, chicos, ya digamos que no se utilizan. O sea, es una tecnología que en algún momento se utilizó con compatibilidad con algunos otros componentes, pero pues ya realmente no se utiliza. Estos dos puertos no son realmente pues utilizados allí.
Existe otro puerto que lo vamos a revisar ahora en la tarjeta de video que se conoce como un puerto de monitor. Es un puerto similar al VGA, pero pues digamos que con otro factor de forma y otras características, pero pues sirve con el mismo propósito, que es básicamente llevar video de forma análoga. Ahora lo vamos a reconocer. Entonces vamos a situar el espacio donde están los conectores o los puertos, que tendrían a ser estos, en la parte izquierda, en el que quede, digamos, fijado como a la parte trasera de la torre. Y le voy a dar a insertar. Es importante tener en cuenta que la tarjeta madre no va sobre ese espacio metálico allí. Realmente sobre ese espacio metálico van unos tornillos que se conocen como tornillos de elevación, de suspensión o de punto muerto. Lo que hacen es que en un extremo tiene una rosca normal de tornillo y en el otro extremo tiene el agujero para entrar otro tornillo y poder asegurarse. Esto lo que hace es que la tarjeta madre quede en una elevación, ¿sí? Aproximadamente medio centímetro de esa pared metálica que nos encontramos en el chasis. ¿Esto para qué? De nuevo, necesariamente para no tener esos contactos entre el metal y la soldadura de la tarjeta madre, porque podemos generar allí un corto. Teniendo ya nuestro elemento fijo, vamos a aplicar aquí los tornillos. En algunas puede ser 8, en otras 10, en otras 12. Eso depende del tamaño de la tarjeta madre y de su diseño. Vamos a dar OK y continuamos con las tarjetas de expansión. Una tarjeta de expansión, como su nombre lo indica, lo que hace es expandir las características que tiene el equipo, digamos que de un nivel básico a un poco más avanzado. Por ejemplo, esta torre aquí en estas características pues tiene una fuente, tiene un procesador, tiene pues en este caso son dos módulos, pero básicamente pues tiene la RAM, y allí nos faltaría para funcionar un disco duro y tengo una tarjeta madre. Entonces, ese sería el computador en sus características mínimas. Pero si de pronto yo necesito acceder, por ejemplo, a una red Wi-Fi, porque resulta que el router está muy lejos de donde tengo el equipo, porque resulta que el puerto de Ethernet se dañó o el cable se averió en algún modo, necesito conectarlo de forma inalámbrica o le voy a compartir desde el celular datos. Entonces voy a necesitar sí o sí una tarjeta de expansión inalámbrica, o sea, para hacer esa conexión. Las hay desde unas que parecen unas USB micro, que se conectan normalmente en cualquier puerto USB. Las hay que son un poco más grandes y vienen con antena, desde la misma conexión USB hasta las que vienen tipo ranura de expansión, que ya las iremos aquí revisando. Primero vamos a situar lo que sería el puerto para la tarjeta de red. Ustedes observaron hace un momento que desde la misma tarjeta madre existe el puerto. ¿Por qué entonces uno tendría que instalar otra? Bueno, existen varias causas o varios motivos. Una de ellas es que este conector o este puerto Ethernet o puerto de red que viene integrado a la motherboard tenga una velocidad inferior a la que yo necesito. Y requiero instalar una que tenga pues más velocidad, porque ya sea que mi conexión es súper veloz o que necesite hacer interconexión de equipos y estoy teniendo, por ejemplo, cuellos de botella en cuanto a la transferencia de información. O sea, se me está demorando la transferencia de datos entre un computador y otro. Para eso no es necesario el Internet, sino que básicamente es una interconexión. Otro de los motivos es que pues digamos que estos puertos que están integrados en la tarjeta madre no están exentos de daño. ¿Sí? Yo puedo tener un daño en el puerto Ethernet, pero necesito seguirlo conectando por cable, pues voy a tener que hacer uso de la conexión para la tarjeta de expansión. Teniéndola ya fija, tenemos que revisar en este caso el tipo de conexión que utiliza. Para este caso puntual es un PCI Express. Todo eso viene en la nomenclatura de las fichas técnicas, muchachos. No es que yo, digamos que esto me lo aprendí, entonces yo a ojo lo reconozco en cada equipo. No. Cualquier persona, si no sepa cómo se llama el elemento, tomando la ficha técnica, en este caso de la motherboard, yo voy a poder identificar cómo se llama cada puerto y para qué me sirve. Y lo mismo, cada componente también trae la descripción de en qué conector o en qué puerto va a ir ubicado. Para este caso es un PCI Express, dice PCI y una E pequeña, dice por 1. Cuando dice ese por 1 es que es un PCI mini, o sea, PCI Express de la conexión
digamos que es la más pequeñita que yo me encuentro allí en la motherboard. Son estos cuadritos que yo estoy ubicando aquí en negro. Vamos a fijar el tornillo. Y hacemos lo propio. Esta sí es la interfaz inalámbrica, pero hacemos lo mismo. En este caso ya la conexión no es PCI Express, sino PCI normal. Observe que son más alargadas y en esta gráfica pues aparecen como en un color blanco, color como tirando pues a esas características. Fijo allí el tornillo. Hago lo propio con la tarjeta de video. Vamos a revisar desde el reconocimiento del componente, que aquí tenemos un cambio. Este es PCI Express, pero es un PCI Express grande. Mire que aparece por 16. Eso hace referencia a la cantidad de conectores que tiene. Observen que aquí el espacio de conexión es mucho mayor que en las tarjetas de red que acabamos de poner. Pero para este caso, como es un PCI Express y no PCI, pues sigue teniendo el factor de forma o el color negro para diferenciarla de su contraparte, que es el PCI normal. De pronto suena muy enredado y bueno, la nomenclatura es que no la comprendo bien, o es que me confundo entre esta y esta, es que me pierdo. Chicos, para eso es importante la revisión de la ficha técnica del equipo. Esto no lo debemos hacer de memoria, ¿sí? Sino que vamos a revisar las características y vamos a hacer las conexiones según nos indican las instrucciones que trae también cada componente. Bueno, ¿qué nos falta en este sentido? Vamos a fijar la tarjeta de video. Aquí podríamos tener otra tarjeta de video o una tarjeta de sonido, o podríamos tener una tarjeta de puertos de expansión, que básicamente es una tarjeta electrónica que me entrega otra cantidad de puertos que de pronto son poco comunes, pero yo los necesito para una conexión específica. De pronto tengo un elemento, ya sea elementos para música, por ejemplo, convertidores de audio, procesadores, entre otros, o de video que tienen un conector especial. Pues ahí yo voy a tener que colocar una tarjeta de expansión que me entregue como esa característica adicional al equipo, o un puerto de micrófono. O sea, existen distintos puertos que yo puedo integrar acá, y eso se hace pues en función de la necesidad del usuario. Bueno, vamos a ver aquí en siguiente. Entonces, unidades internas. Básicamente nos dice que vamos a instalar un disco duro, lo que nos faltaba pues para tener como lo mínimo en el equipo. Lo vamos a tomar y lo vamos a desplazar a ese espacio. Bueno, para tener en cuenta, estas unidades de almacenamiento pues deben quedar como su etiqueta, donde está toda la información, hacia la parte de arriba, ¿sí? No debe quedar al revés. ¿Que yo lo puedo conectar al revés? Pues hay torres que lo permiten. O sea, yo lo puedo ubicar al revés, pero de ahí a que lo pueda atornillar, pues es otro cuento. Ahora, en unas que en su diseño, al ser muy universal, permiten asegurarlo de las dos formas, pero pues no es lo ideal, porque el disco duro estaría trabajando a su inversa. Y recuerden que esto es un elemento sumamente delicado, porque tiene un plato metálico que está girando a unas velocidades muy grandes, y cualquier movimiento o vibración que sea irregular para el componente se puede generar daños en la superficie de ese disco, y por ende pues yo voy a perder la información que está allí registrada. Incluso podría tener una pérdida completa del disco duro. Desplazamos los tornillos por ambos lados. Mire que se asegura por ambos lados, son 4 tornillos. Vamos a las siguientes unidades, dicen unidades externas, pero pues por conexión por bahía. Eso se conocen las bahías de unidades externas. ¿Qué quiere decir? Que en cada espaciecito de acá yo puedo fijar una. Yo puedo tener 2 unidades de CD, o sea, unidad óptica. Una puede ser tipo lectura CD-DVD, otra puede ser tipo Blu-ray. Puedo tener unidad de, básicamente esto es de un lector de un floppy disk. Básicamente son los cartuchos antiguos que se utilizaban o se conocían como disquete, que funcionan aquí en esta unidad que estoy señalando. Por aquí se colocaba el disquete, y en el momento en que se situaba, este botoncito salía, ¿sí? Se sobresalía. Cosa de que cuando yo lo voy a extraer, pues simplemente lo presionaba. Este es netamente mecánico, o sea, digamos, no tenía pues como apoyo electrónico allí, sino que es una extracción mecánica. Y este LED pues me indicaba si estaba funcionando o no esta unidad, si estaba leyendo el disquete o si lo estaba grabando.
Yo sí los llegué a utilizar en el colegio, pero estos disquetes realmente comparados hoy en día pues con una unidad USB o con un mismo CD, pues es que no hay casi punto de comparación, porque acá estas unidades venían con espacios de megabyte. O sea, yo colocaba allí 10 imágenes y ya el disquete se llenaba. Entonces, por eso era que usted no era que andara con un disquete, sino que normalmente usted andaba era con una caja de disquete, porque pues la información, si bien digamos que la ventaja era que en ese entonces en Internet no se contaba como con archivos tan grandes como ahora que podemos descargar pues películas en definiciones muy elevadas, pues allí entonces como todo era comprimido, pues servía pues para su propósito, pero empezaron a quedar obsoletos a la medida que fueron evolucionando como los archivos que se podían trabajar en el equipo. También podemos tener, incluso aquí está, aquí se observa, esto se conoce como el panel frontal de la torre. Algunas vienen con los puertos acá USB en el frontal que van directamente conectados a la tarjeta madre. Sí, es como otro tipo de expansión. Algunos lo traen así ya por defecto. En otros yo puedo comprar como esa expansión frontal que viene con, puede ser 2, 3, 4, 5 puertos USB, otra entrada para audífonos. eh, digamos que hay una cantidad de puertos que yo puedo tener allí, pues con esas bahías de expansión. En ese sentido, sí son características, pues que, eh, digamos, muy grandes que yo puedo tener. No es como relacionar y decir solo puede existir tal cosa, porque saben ustedes que hay infinidades de marcas y pues a nivel comercial se puede conseguir todo tipo de elementos. Se recomienda fijar estos por la parte frontal. ¿Por qué razón? Por ejemplo, vamos a colocar por aquí la unidad de disco. Resulta que si yo la tratara de colocar por esta parte interior, es muy probable que me vaya a estorbar aquí la fuente de poder. Sí, me voy a chocar con ella y no voy a poder conectarla. Entonces no se trata como de buscarle el ángulo, como de empujar, como de abrir, como de correr, porque voy a poder generar un daño allí, sino que realmente la conexión se hace por el frontal. Yo retiro esta tapita, lo acomodo en la posición que va y luego lo atornillo. Mismo caso para la unidad de disquete. Ahora, la conexión interna del cableado. Por aquí tenemos uno suelto, aquí es evidente, este es el ventilador desde una vista y pues aquí aparecería como si fuera un ángulo lateral, pero pues realmente nosotros la podemos estar viendo acostada, sí, es cuestión como de perspectiva. Pero el hecho es que el ventilador pues solamente se ve en su parte superior. Tomo el conector y lo ubico en esta parte. Importante revisar las conexiones, chicos, porque no por yo fijar un elemento quiere decir que ya está funcionando. Pues no cuando tiene características mecánicas como los ventiladores. Luego, aquí nos habla de hacer una conexión dice ATX Power. Recuerden que ATX es, en este caso, el factor de forma que tiene esta fuente de poder o el tipo de tecnología. Y su conector principal de 20 pines, pues es el que me entrega como el primer contacto con la alimentación de la tarjeta madre. Lo voy a ubicar allí de tal forma que coincida. Vamos a ver. Vamos buscando el lado. Aquí pues el simulador no es muy gráfico como en la parte de las ranuras y esto, pero es cuestión de irles buscando el lado. Listo, tenemos entonces nuestro conector principal. Debo conectar un auxiliar de 4 pines, que es este, o sea, es igualito a este, pero solo tiene 4 pines. Chicos, este es uno de los más importantes. Resulta que así yo tenga conectado absolutamente todo en el equipo, incluido el principal, que es el grande de 20 pines, pero yo no conecto este, el equipo no me va a encender, para que lo tengan allí presente. Básicamente este auxiliar se encarga de hacer una distribución eléctrica en esta parte de la tarjeta madre. Sí, son pistas distintas y que no salen desde acá, pues por cuestión de, digamos que del diseño, pues no lo permitía, entonces pues simplemente se hace una especie de puente para llegar directamente pues a esta zona.
Sí, y luego estaremos revisando las zonas de las tarjetas madre, de las motherboard, porque hablamos de algo que se denomina como puente norte y puente sur. Por aquí, de hecho, se evidencian algunos componentes, pero estaremos haciendo el reconocimiento de la misma un poco más adelante. Ahora, aquí tenemos una serie de conectores de cables que, digamos, se mezcla como lo antiguo con lo actual, pero pues la idea es para hacer el reconocimiento de los mismos. Por ejemplo, en este caso tenemos un cable que se conoce como PATA. Sí, se lee de esa forma porque realmente pues se le puede decir pata, ¿cierto? Pero realmente nos habla de la tecnología ATA, pero con el indicador de la P pues nos va a decir que es este cable plano que estamos observando de esta forma. Y el conector SATA, ya sabemos que es los conectores cuadraditos negros y generalmente pues viene de colores, rojo, azul, amarillo. Vamos a arrastrarlo y en este caso él nos indica el tipo de conexión desde el pin 1. ¿Cómo reconozco yo cuál es el pin 1 en el conector? ¿Ve? ¿Será este o será el opuesto? Lo que tengo que hacer es girar el elemento y ubicar una línea de color que está en el extremo, en este caso es azul. No sé si lo puedan apreciar por acá. Y lo voy a insertar allí. Seguido, el otro componente va a ir en esta unidad óptica. Digamos, la propuesta de este simulador, pues este cablecito va a servirnos para tener la comunicación con la unidad óptica. Ya hoy en día, pues las unidades más, digamos, actuales se conectan de la misma forma que el disco duro, ¿sí? Por conexión SATA. Tanto SATA de poder, o sea, que son estos negritos de acá, como el SATA de datos, que básicamente es el conector negrito que aparece aquí en este cable. La forma de ellos es similar a una L, ¿sí? Es como una L acostada. Continuamos con la conexión floppy. De nuevo yo debo de ubicar el pin 1 hacia donde se indica en la tarjeta madre y alinearlo aquí también con el cable. Y lo ubicamos en el disquete. En este caso, para las unidades floppy, observen aquí hay una diferencia y es que en cuanto a la conexión, me va a aparecer en el elemento o en el dispositivo un espacio donde no hay ningún pin. Mire que aquí está este espacio en blanco. Debo de alinearlo también con este espacio que está aquí donde no tenemos agujero de conexión en el cable. Básicamente es como si de esa forma nos marcara cuál es el pin 1 de conexión. Es importante hacerlo así porque estos cables antiguos, digamos que todo cable pues tiene una manera de conectarse, ¿sí? Pero estos cables en especial, la manera que tienen de funcionar es que desde ese pin 1 básicamente se controla como la conexión, dónde está, qué estoy conectando a la fuente, a la tarjeta madre y me permite tener como una comunicación ya previamente identificada. Luego de esto vamos con el SATA. Observen aquí la L, pues se trata de alinear esas L's que aparecen allí como acostadas. Y nos vamos para el disco duro. Mismo proceso. Aquí de pronto en el simulador ustedes le pueden dar clic en girar y de pronto en un momento aún no hace la acción. Es porque pues esto es una animación en Flash, pues tiene algunos limitantes. Hay que tenerle un poquito de paciencia. Listo, ahora ¿qué nos falta, chicos? Díganme, en esas conexiones internas, ¿qué nos falta? Hay por allí unos cablecitos como flotando por ahí en el aire. Por aquí levantó la mano Anderson. Falta conectar los cables de la fuente de poder para poder darle energía a los componentes. Exacto, así es. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos unas conexiones que se basan a los datos. Sí, esto es una conexión cableada que lo que hace es tener que transferencia de información, sí, o data. Estoy diciéndole a la tarjeta madre que reconozca este disco duro y por ahí se comunique, sí, vaya a entregar datos de un lugar a otro. Son datos que pasan desde la RAM al disco duro o viceversa. En este caso, si tuviera otro disco, pues es la comunicación entre los discos. Cuando yo le doy copiar a un archivo que está en el C y lo mando para el D. Si estamos hablando de que esas particiones están en discos diferentes. Lo que estoy haciendo es que el dato entra a la tarjeta, sale por el otro conector y va para el otro disco.
Entonces son conexiones de datos hasta el momento, pero ¿qué necesito? Alimentarlo con la fuente de poder. Vamos con el conector SATA, en este caso pues de poder o de energía. Este se conoce como un conector tipo Molex, ustedes lo van a reconocer porque es redondeado, ¿sí? Redondeado y entra en 4 pines que aparecen allí también. Usted lo puede observar a simple vista, son redonditos. Y por último, el conector tipo BERC. Ese conector tipo BERC es plano, parecen 4 pines, pero la conexión es plana. Los 4 son totalmente diferentes, o sea que allí no hay lugar como a dudas. Y pues cada componente tiene el espacio para ese conector preciso, así que no hay forma de que yo diga, es que le conecté el SATA, lo conecté donde iba un Molex, o sea, nunca va a entrar, pues para que lo tengamos allí presente. Ahora, llegando al final del recorrido con el simulador, nos encontramos con lo correspondiente a la conexión externa del equipo. Luego de tener ya todo correctamente fijado con los tornillos, todos los conectores allí asegurados, cuando ya tenga absolutamente todo en su lugar, entonces voy a proceder a cerrar el chasis. Traigo las tapas laterales, los respectivos tornillos los ubico. Y pues si estamos hablando que es un trabajo de instalación en la casa, de pronto yo realicé un mantenimiento en mi local, en mi casa, en el espacio de trabajo y luego yo lo voy a llevar, pues debo entregarle el equipo conectado al cliente, ¿sí? Para que logre allí revisarlo y que todo esté en orden. Entonces vamos con el teclado. Es importante hacer esto sin alimentar todavía el equipo, ¿sí? Sin tenerlo conectado a un toma de corriente. Todo por seguridad, por la seguridad de los componentes, la seguridad del técnico, del usuario, que no vaya a tener de pronto una manipulación yo incorrecta, pues si al no tener flujo eléctrico, pues voy a tener una ventaja. Por otro lado, estos tipos de conectores para el mouse y el teclado, estos antiguos que vienen de color morado y verde, son análogos. ¿Y qué pasa con ellos? Cuando yo enciendo el equipo sin tener esto conectado, difícilmente me los va a reconocer si yo lo conecto durante el encendido, o sea, cuando ya el computador está operando. Entonces allí yo tendría que reiniciar el equipo para que los volviera a tomar. Sí, es lo que se llama rutina post. En esa rutina él reconoce qué está conectado en el equipo y qué falta. Luego vamos con el monitor. Observe que se conecta en este último puerto que está aquí solo. Recordemos que ahí es donde se conectó la tarjeta de video. Esa tarjeta tiene este único puerto de video, pues para el caso de la simulación. Se atornilla de allí como lo observan en la gráfica. Seguido de esto me dice conecte un cable USB. Vamos, recuerden que pues tengo que alinear la parte plástica con el espacio allí en blanco para la conexión. Cable de red, un cable Ethernet. Y esta vendría a ser la antena de la tarjeta inalámbrica. Aquí me queda el espacio para atornillarla. Y por último, lo último que yo hago, ¿qué es? El cable de poder o el cable conector pues que va en la fuente, porque es el que alimenta como tal la misma. ¿Qué pasa? Hay algunos que traen un switch, hay algunas fuentes que traen un switch en la parte superior, pues yo puedo aislar, digamos que así tenga conectado el cable, no me va a pasar energía, pero hay otras que son automáticas, entonces yo apenas conecte, él ya va a estar recibiéndola. Que el equipo no se encienda, porque pues yo lo voy a encender mediante un botón aquí en el panel frontal. Y ya tenemos nuestro computador ensamblado. Básicamente ese es el proceso. Chicos, ¿qué preguntas hay en el recorrido de esta actividad? Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, conclusiones. Todo claro entonces. Levantó la mano por acá Carlos Agudelo. Sí, pues la pregunta no es sobre el ensamble, sino sobre la tarjeta de video. Si un computador tiene una tarjeta principal, uno le puede instalar otra como secundaria de más alto rendimiento, o tocaría reemplazarla por la principal. Bueno, excelente pregunta. Vamos a colocar dos escenarios.
En el primero, los equipos en su construcción básica, los procesadores integran una tarjeta de video, o sea, viene todo en ese mismo procesador integrado. No quiere decir que sean pues muy buenas, muy rápidas, sino que es, digamos, para el funcionamiento mínimo, para el funcionamiento, procesamiento de gráficos básico. Cuando yo necesito aumentar el requerimiento de ese componente, entonces es cuando se instala una tarjeta de video secundaria o auxiliar, que terminaría siendo principal en el caso del uso de los programas que exigen un consumo más excesivo o más potencia. En otro escenario, si yo tuviera ya de por sí una tarjeta de video conectada allí en la ranura de expansión, pues debo de verificar que exista otra expansión, otra ranura de expansión para conectar otra tarjeta de video. Yo podría tener dos tarjetas de video sin problemas. De hecho, hay unos tipos de configuraciones, se llaman overclocking o SLI, dependiendo de la marca, si es AMD o si es Nvidia, que me van a permitir trabajar con dos tarjetas de video como si fueran una sola. O sea, yo voy a fusionar la potencia que tienen ambas tarjetas, pero para que me entreguen, digamos, un solo flujo de datos, un solo flujo de procesamiento gráfico al equipo. Y son configuraciones que pues terminan elevando las características de la tarjeta a unos valores de trabajo súper altos. Entonces yo no tendría problemas, incluso si la tarjeta madre tuviera 4 ranuras de expansión y quiero poner 4 tarjetas de video, allí no va a haber problema. Eso sí, tener muy presente el consumo eléctrico de cada componente, muchachos, porque las fuentes vienen también con unos valores de trabajo. Si yo tengo una fuente de 450, 500 o 600 watts, yo no puedo pretender estarles colocando una gráfica pues potente, que tarjeta de sonido, que tiene 3 discos duros, 2 unidades de disco y una cantidad de componentes, porque es muy probable que toda esa cantidad trabajando en conjunto va a superar lo que puede entregar la fuente. Es ahí donde me voy a encontrar un equipo que prende pero se apaga a los minutos, que prende pero cuando yo voy a ejecutar un programa potente que aumenta el consumo de la energía, entonces se apaga o se reinicia o me sale pantallazos azules. No significa que los componentes estén malos ni que haya una falla realmente, sino que la fuente no me está entregando la cantidad de energía que necesito para operar. En ese caso, ¿qué debo reemplazar? La fuente por una de 1000, de 1200 watts de potencia. Y si es un equipo ya de alta gama, pues debo de buscar una fuente que tenga unas certificaciones de trabajo, unas certificaciones de operación. Ustedes saben que tenemos fuentes de poder de 30.000 pesos hasta fuentes de poder que pueden llegar a costar 600, 700, 800.000 pesos. La mera fuente. Entonces, esto es como para tenerlo allí muy en cuenta. Chicos, yéndonos entonces como a lo central de la actividad, o sea, ¿cuál es la actividad que se propone para ustedes? Es que vamos a abrir este simulador tal cual como les indiqué y acto seguido, ustedes pueden darle por aquí en la X de cerrar, pero nos vamos a ubicar entonces en el espacio donde dice test. Ya no van a hacer esto porque ya hicimos el recorrido de aprendizaje. De hecho, quedó grabado y yo les comparto la grabación para que pues de pronto se devuelvan a un punto preciso donde tengan alguna duda. Pero ustedes se van a situar en test. ¿Qué cambia allí? Básicamente lo que cambia es que no tendremos como ¿cómo se dice? Los apoyos gráficos o indicaciones allí, pero es el mismo proceso. Yo arrastro la fuente a donde sé que va, la vamos a girar, situamos, atornillamos, solo que no se iluminan como ciertos espacios y hace que de pronto nos confundamos, sobre todo cuando hay que conectar, por ejemplo, la memoria. ¿Ves? ¿Será que la memoria va acá? ¿Ves? ¿Será que va acá? Pero eso nos sirve ¿para qué? Para ir reconociendo los factores de forma o cómo yo voy a distinguir un conector de otro. Sí, porque una RAM nunca me va a entrar en un PCI y una tarjeta de expansión PCI tampoco me va a entrar en una RAM. Empezando porque si yo lograra fijarla acá, no la voy a poder asegurar y por otro lado, se me va a chocar con las paredes del chasis porque por aquí no tenemos salida hacia el panel externo o hacia la parte trasera de la torre. Sí, la tenemos es de aquí hacia allá, no de aquí hacia allá. Entonces es como para ir jugando con los conectores, con los elementos donde realmente deben ir ubicados, ir adquiriendo una destreza en ese aspecto. ¿Qué van a hacer? Bueno, entonces hacen todo este proceso, le van tomando captura de pantalla a cada módulo. No quiere decir que puse esta RAM, captura, pongo la segunda RAM, captura, no.
Por ejemplo, este espacio solo es fuente. Listo, pongo la fuente, la voy a situar donde corresponde, la voy a asegurar y allí pongo captura de pantalla. Sí, eso es fijación de la fuente de poder en el chasis. Voy a colocar allí en esa captura en un documento en Word. Luego conecto todo lo correspondiente a la board. Su procesador, le coloco pasta térmica, ventilador, los fijo con los tornillos, la RAM, todo lo que nos pide. Y ya nos queda entonces la tarjeta madre ensamblada. Tomo captura de pantalla y voy a hacer allí la descripción. Se ensamblan los módulos de RAM, procesador, pasta térmica, el ventilador. Y voy a hablar sobre el proceso, ¿sí? En una descripción corta, pero voy a explicar qué es lo que estoy allí, qué es lo que se puede observar allí. Lógicamente, pues para hacer este trabajo se requiere de un equipo con un navegador. Ya vimos que no es un programa que sea pesado, sino que básicamente es un navegador y accedo allí al recurso. Esto no pesa más de 200 megas. Pero pues somos conscientes que no todos tenemos el equipo en la casa, entonces allí les planteo como posibilidad pues de trabajo que trabajen en unos grupos, pueden ser 3, 4 estudiantes, realicen una comunicación vía Meet, por videollamada WhatsApp, Skype, la herramienta que ustedes deseen. Uno de los miembros del equipo pues debe tener el computador para hacer la actividad, les proyecta y entre todos pues van construyendo, van haciendo su proceso de ensamblaje. Si se requieren esos casos de los grupos de trabajo, una captura también del mecanismo o el medio que utilicen para la comunicación. En cuanto a la entrega, chicos, sería el próximo martes. Sería el próximo martes 16 para que lo tengan allí presente. ¿Dudas respecto a la actividad? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? Entonces todo muy claro. Entonces, chicos, pues agradecerles por la participación de la actividad. Por el grupo les estaré compartiendo lo referente al acceso a estos recursos y otros que les puedan servir en el desarrollo de la actividad. Estaremos pendientes allí por el grupo en el caso de que inicien el proceso y tengan alguna duda en cuanto a la instalación, el arranque o el mismo desarrollo de la actividad. Entonces, les deseo un feliz día y estaremos pues allí en contacto. Que estén muy bien. Hasta luego, feliz día. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Con todo gusto, Alejandra. Hasta luego. Hasta luego, con gusto, se cuidan. Hasta luego, profe. Hasta luego, Diego.